cuando Jesucristo viene, Él solamente no viene para reconectarnos con el cielo o con el Padre, o a devolvernos solamente todo lo que nosotros habíamos perdido, sino que también vino a reconectar el alma caída que por causa del pecado o de la desobediencia se desconectó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estamos en la zona sobrenatural, creyendo que la presencia de Dios impartirá una palabra poderosa en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, para que te levantes, para que seas movido a multiplicarte. Gloria al Señor. Y esta responsabilidad la tiene un hombre de Dios del cual estoy acompañada en este día y me gustaría que él se presente a la audiencia. Dios le bendiga, amado. Amén, Dios le bendiga mucho en esta Amén. preciosa tarde que el Señor nos ha permitido estar con ustedes, compartiendo esta plataforma. Amén. Amén. Mi nombre es Israel Gómez, evangelista por la misericordia del Señor. Y estamos aquí para tratar de bendecirlo con una poderosa palabra. Yo sé que esta palabra, si usted la agarra, puede transformar su vida, puede transformar su existencia aquí en la tierra, porque yo sé lo que el Señor me dio, yo sé lo que vamos a tratar en esta tarde. Amén. Así que si usted deposita su fe en creer lo que nosotros vamos a impartir en esta tarde, algo va a suceder en usted y en su entorno. Dios le bendiga mucho. Amén, amén. Para nosotros siempre será un honor estar acompañada de hombres y mujeres de Dios que se han determinado bendecir la vida de multitudes de esta gran familia que día a día crece y tú eres parte del crecimiento. Aprovechando este momento, si aún no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y hazte parte de esta gran familia. Invita a otros porque algo poderoso se va a desatar en este lugar. Israel, estábamos hablando detrás de cámara del contenido del cual vamos a hablar en este día, gloria al Señor, y hablabas de la mente, gloria a Jesús. El espacio es del Espíritu Santo a través de tu persona. Amén, amén. Sí, lo que en esta tarde queremos tratar es todo comienza en la mente. Porque cuando nosotros empezamos a analizar y a ver todos los entornos, todo empezó en la mente. Todo comienzo de lo que sea, de un proyecto, de una edificación, de un sueño, todo comienza en la mente. Y si en la mente no hay un comienzo, si en la mente no hay una reestructura, entonces nosotros no podemos alcanzar niveles espirituales que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Todo está ahí. Amén. Ahora, es que nosotros lo podamos creer mentalmente hablando. Si yo me creo que yo no soy nada, si yo me creo que yo no voy a poder alcanzar nada, si yo me creo que yo no puedo edificar nada, aún el Señor hablándome, diciéndome que yo voy a alcanzar grandes cosas, entonces no voy a ser nadie, porque todo empieza en la mente. Y para eso queremos tocar algunos puntos de la Biblia y ver más o menos de qué se trata este pasaje, el cual nosotros vamos a tomar como cabeza en esta tarde. Amén. Si me permiten, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, ahí se desata una conversación, se desata un asunto ahí, y es de lo cual yo quiero establecer en esta tarde. Amén. Yo quiero leerle segundo de Reyes, capítulo 6, del 1 en adelante. Dícese su palabra. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Esto es interesante porque cuando nosotros vemos esta historia, estamos viendo los hijos de los profetas, estamos viendo que está ahí el profeta, por decir algo, profeta mayor, el cual era el instructor de ellos. Era quien le enseñaba, le instruía cómo se podía profetizar, cómo uno podía alcanzar la profecía divina, porque
hay muchos que dicen que son profetas, pero no saben cómo profetizar. Cuando digo no saben cómo profetizar es porque todo lo que les llega a la mente lo dicen. Y es por eso que un verdadero profeta no solamente se mide por la palabra que da, sino por el cumplimiento de la misma. Entonces, si nosotros vemos aquí un profeta que tiene muchos discípulos, y estos discípulos, viendo en el entorno que estaban, ellos se dan cuenta que donde ellos estaban, estaba muy pequeño el espacio para ellos morar allí. Me parece que ellos iban de aumento y de crecimiento. Y eso, cuando va de aumento y de crecimiento, quiere decir que el mentor, el líder, tiene una mente muy amplia. Porque nada crece al entorno de lo que nosotros somos si nosotros no tenemos una mente muy amplia. Si tenemos una mente muy pequeña, entonces las cosas se quedarán pequeñas, no va a haber crecimiento ninguno. Por eso es que nosotros debemos de ver qué es lo que se desata aquí, y por eso yo le digo, todo comienza en la mente. Porque aquí hay algo que se desata muy interesante, el cual creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Así es. ¿Sabe? Al escucharte hablar de la mente, me llena mucho de regocijo, porque es un tema que para muchos en cierto momento puede ser insignificante, pero es indispensable conocernos a nosotros mismos y qué está navegando por nuestra mente. Cuando la Biblia establece, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando vamos a la palabra corazón en el griego, gloria al Señor, en el vocablo original que utiliza la Biblia, también nos damos cuenta que estos hebreos, estos judíos que estaban escribiendo la palabra, se están refiriendo no solamente al corazón, a este órgano, no se estaban refiriendo al órgano que bombea la sangre, al órgano que hace circular, gloria al Señor, la sangre, sino a la mente. O sea, sobre toda cosa guardada sería guarda tu mente, guarda tus pensamientos. Más adelante hay una palabra que establece aún las mismas escrituras diciendo que el hombre es lo que piensa. Y realmente es así, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento, somos dirigidos por nuestro pensamiento. Por eso, si recibimos un pensamiento, ese pensamiento se aloja en nuestras emociones, que va a concebir la muerte. Si estamos dándole espacio a esos pensamientos de pecado, claro está, porque podemos tener diferentes tipos de pensamientos. Pero científicamente, la ciencia ha comprobado que tenemos más de 1 millón de pensamientos en el día. O sea, el ser humano día a día, no importa que esté durmiendo, todos los órganos tienen su etapa de reposo. Sin embargo, la mente se mantiene constantemente trabajando, aún nosotros estemos durmiendo. ¿Qué quiere decir todo esto? La Biblia, la misma palabra de Dios, fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, y nos está revelando el peligro que hay cuando nuestra mente no está resguardada, cuando nuestra mente no está direccionada, y cuando nosotros no tenemos los pensamientos alineados al propósito de Dios. Podemos ir direccionados a cualquier lado, menos a ser enfocados. El hombre es lo que piensa. Así es, así es. Eso es así. ¿Sabe que la misma Biblia enseña y demuestra que nosotros tenemos que tener una mente elevada? Así es. Pensamientos elevados, conciencia elevada. Y cuando nosotros tenemos una conciencia elevada, eso tiene que ver con el Neshama. El Neshama es el alma, es la parte superior del hombre. Está el Nefesh, que es la parte inferior, la parte del alma inferior, pero el Neshama es la parte superior, donde nosotros nos podemos conectar con el Creador. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de conciencia elevada o mente elevada, nosotros nos estamos yendo un poquito más para allá, porque no estamos viendo las cosas naturales como cualquier natural la ve. Cuando nosotros hablamos de mente elevada, estamos viendo que nuestras vidas están trascendiendo por encima de lo que estamos viendo. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estemos aquí, o vamos a decir, valga la redundancia, por ejemplo, la persona que hicieron esta estructura, posiblemente aquí solamente había un solar vacío, muchos metros, pero su mente elevada le permitió ver un poquito más para allá, y ya él no veía un solar, él veía esta estructura. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una mente elevada, una mente superior, porque cuando nosotros hablamos de mente superior, tampoco estamos hablando de superioridad, sino de una mente, de una conciencia elevada, de un pensamiento que me lleva a mí a trascender los límites naturales. Es por eso que nosotros debemos de saber que si Dios nos da una palabra,
profética, sea por sueño, sea por un profeta, sea por la misma escritura, y nosotros creemos esa palabra. Recuerda que todo lo que Dios nos da a nosotros es grande. Dios nunca nos promete nada pequeño, porque lo pequeño, valga la redundancia, nosotros la podemos alcanzar naturalmente hablando, pero cuando Él nos promete algo, esas cosas son mayores a las que el ser humano, por más esfuerzo que haga, pueda alcanzarla. Por eso es que Él siempre busca la forma de, cuando Él nos da algo, que nosotros podamos comprender que humanamente hablando no lo podemos alcanzar. Pero si tenemos una mente que trasciende, una mente, una conciencia elevada, entonces vamos a alcanzar como Él dijo que vamos a alcanzar, no como lo dijo el hombre, no como el diablo lo dice, no como nos ministran los pensamientos contrarios. Por eso es que cuando Dios me da una palabra a mí, yo debo de creer esa palabra. Primero tengo que concebirla aquí. Amén. Si no la concibo en mi pensamiento con una mente elevada y que pueda recibir esa palabra, no puedo crecer. No puedo alcanzar los niveles que Dios quiere. Por eso es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, lo primero es que lo recibimos. Ya sabemos lo que Dios dice. Ahora yo tengo el pensamiento de lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Después de eso, como tengo una mente que trasciende, yo voy a caminar en pos de lo que yo creo que va a suceder. El problema es de muchos que Dios le da la palabra profética, Dios le manda el profeta, Dios le habla por sueños, Dios le habla por revelación, por su palabra, pero por cuanto su mente está muy poca, su mente no es una mente elevada, se queda enano. Y yo vengo a decirte en esta tarde que cuando tú comiences a elevar y a ver las percepciones diferentes, entonces tú vas a alcanzar los niveles espirituales, tú vas a llegar donde Dios dice que vas a llegar, tú vas a hacer lo que la Biblia dice que tú vas a hacer, no lo que el diablo dice, no lo que la gente dice, no lo que el entorno te está mostrando. ¿Por qué? Porque la palabra trasciende por encima del entorno y el contorno que tú estás viviendo. Por eso nosotros, cuando tenemos la mente superior, aunque el diablo diga que no, hay una mente que dice, ya Dios lo dijo. Así es. Cuando Dios dice, cuando nosotros decimos ya Dios lo dijo, es porque hay una palabra que encontró una persona con una fe elevada para creer lo que va a suceder en cuanto a lo que Dios estableció. Así es. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de conciencia elevada, entonces ahí se mete lo que es la madurez. Porque no solamente yo creerme que yo soy, todo eso va acompañado ahora de lo que es una madurez, una persona madura. Y para hacer una analogía, entonces nosotros podemos ver que cuando hay un árbol que tiene frutos, los frutos, de la única forma que se pueden cortar es cuando están maduros. Porque cuando están maduros llegaron a su estado de madurez, valga la redundancia, Listo llegan para consumir. Llegan al tiempo, llegaron al límite por el cual fueron creados. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede con nosotros que decimos tener una mente elevada, una mente superior o una conciencia elevada? Que lo decimos solamente de palabra, pero el pensamiento es contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Y las mismas acciones de nosotros están desmintiendo lo que yo estoy declarando. ¿Cómo es? Que de la única forma que el fruto es cortado es cuando llega a su estado de madurez, a su límite. Ahora nosotros nos vemos en una situación donde para que nosotros podamos alcanzar el estado de madurez, tenemos que ser cortados. Y ahí entonces entra un proceso. Y ese proceso que nosotros entramos para llegar a la estatura, como lo establece Efesios 4:13, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ese es Cristo. Entonces ahora empieza un proceso de madurez. Y para que empiece ese proceso de madurez, ahí tiene que entrar ahora el yo del hombre. Todo pensamiento, todas actitudes, todo yo, todo eso se va cortando. En el nombre de Jesús. Y cuando todas esas cosas se van cortando, el yo soy, el yo merezco, el yo hago, el que yo soy la última Coca-Colita, entonces todas esas cosas tienen que ir siendo cortadas para nosotros poder alcanzar al estado de madurez. Amén. Por eso es que la gente,
ministro, profeta, evangelista, que usted lo ve y yo también lo veo, que el tema no es hablar de ello. Por eso es que nosotros lo podemos ver, que tienen mensajes bonitos, tienen palabras estratosféricas, tienen estudios, cantan como nadie. Pero cuando usted ve su vida, entonces usted dice, está inmaduro. Porque el problema y el crecimiento no está cuando usted predica, ni en el mensaje que usted tiene, ni en la palabra que usted porta, mucho menos en la canción que usted canta. Ahí no hay ese no es el crecimiento. El crecimiento está en el fruto del Espíritu. Amén. Y cuando nosotros nos desconectamos del fruto del Espíritu, entonces ahí no hay madurez. Y el fruto del Espíritu es lo que nos lleva a nosotros a que nosotros debemos de comprender que todo ese yo tiene que ser cortado. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido, y es que a veces yo digo, no, yo no soy Dios, ni me creo tampoco, pero eso lo decimos en la mente. Pero cada ser humano que cree que es independiente de Dios, se cree un Dios a sí mismo. Y ese es el problema que Dios tiene con aquella persona. Como no reciben a Dios y no quieren hacer lo que Dios dice y andan por su propia cuenta, a un cristiano dentro del evangelio, entonces ellos están diciendo que son su propio Dios. Ellos están diciendo, yo soy Dios porque yo no te necesito a ti. Yo hago lo que yo quiera. Y es un problema que estamos viviendo dentro de una congregación. Ministros predicando, cantantes que están, entre comillas, adorando. Pero su fruto, ¿dónde están? Por eso hice la analogía del árbol. Porque si el fruto no está maduro, no se puede consumir. Entonces, ¿dónde está el fruto? El fruto de tu vida, de tu andanza. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y el problema es que el diablo es que nos ha soplado a nosotros los ministros para que nosotros no creamos la última cosa, que porque creemos que tenemos un mensaje, que porque tenemos una palabra, que la buscamos en internet, escuchando predicadores, la llevamos a un pueblo, el pueblo se goza, pensamos que nosotros somos la última cosita. Pero la vida, ¿dónde está? El fruto, ¿dónde está? Tu conducta, ¿dónde está? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué sucede conmigo? Y el crecimiento no radica en el mensaje que yo porto, ni siquiera en la palabra que yo, o en el cántico que yo le doy al Señor. Eso no tiene que ver con crecimiento. Eso no es crecimiento. El crecimiento se ve cuando tú eras inmaduro, que tú hablabas mal, entonces ahora, después que tú vienes a Cristo, ahora tú no hablas mal. Así es. El crecimiento se ve que cuando tú le hablabas mal a tu madre, a tu padre, o tú no eras una desobediente a tus líderes, pero que ahora tú eres obediente, eso es crecimiento, eso es madurez. El crecimiento se ve que cuando tú tienes una conducta mala, ahora tú tienes buena conducta, entonces la gente dice, wow, pero ha cambiado, eso es madurez, eso es crecimiento. Pero estamos engañados porque los mensajes que predicamos, la gente lo aplaude, entonces ahí hay un problema. Así ¿Y es. sabe cuál es el problema? El problema es que mientras yo vea que me están aplaudiendo, ay, bien, Brown, Dios te bendiga mucho, poderoso mensaje, eso no me ayuda mucho para que yo siga cambiando y caminar en el fruto del Espíritu. Así es. Y la iglesia en este tiempo necesita hombres y mujeres, necesita ministros que caminen en el fruto, no solamente en palabras, no solamente en un buen mensaje, un buen estudio, no solamente en cántico. Y eso nosotros lo podemos ver, gente cantando bonito, gente con una voz que Dios la bendiga. Pero lamentablemente su fruto, su neshama, su conciencia, no es una conciencia elevada. Por eso nosotros hablamos desde un principio, todo comienza en la mente. Porque si usted cree que solamente cantando y solamente predicando y dando un buen estudio o llevando una silla aquí donde usted la quiera mover, si usted se creyó eso es lo que usted es. Sencillamente un predicador más, un cantante, una cantante más.
Pero cuando tú caminas por el fruto, por el Espíritu, las cosas son diferentes, porque todo comienza en la mente. Así es. Cuando tú mencionas esta palabra, esto me llena de tanto regocijo, porque puedo entender de que Dios en este momento nos está enviando a ponernos el casco. Hay una escritura que habla de las armaduras de Dios para poder estar firme en el día malo. Y una de ellas está el casco, gloria al Señor. Ese casco protector que nosotros nos lo vamos a poner en contra de los dardos malignos. Se utilizaba en los tiempos antiguos que cuando un pueblo estaba en guerra, el pueblo enemigo utilizaba dardos y esos dardos lo envolvía en brea y esa brea la encendía y la lanzaba para que cuando esos dardos llegaran, si no lograban tocar a alguien en el lugar que estuviera, se incendiara alrededor, de que si no moría por una cosa, moría por otra, gloria a Jesús. Y el poder del pensamiento es algo tan terrible. Tú hablabas de que cuando nosotros tenemos una mente elevada, tenemos la capacidad de crear, de que se haga visible lo que está en nuestros pensamientos. Correcto. Y esto me lleva a cuando Daniel, la Biblia describe que Daniel tenía un espíritu superior. Había un pensamiento que estaba elevado en la vida de Daniel. Así pero vemos cuál era la línea de conexión, de dónde se alimentaban los pensamientos de Daniel, que Daniel tenía este comportamiento. Había una gracia, había un favor delante de Dios, delante de los hombres, delante de los reyes que tenía Daniel, porque en Daniel había un espíritu superior. Pero si nos damos cuenta de por qué Daniel tenía un espíritu superior, era porque Daniel tenía la línea de sus pensamientos conectado a la presencia de Dios. Correcto. La Biblia habla que Daniel oraba 3 veces al día. Amén. O sea, a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo voy a controlar estos pensamientos? Porque los pensamientos se producen de manera independiente en nosotros. Ahora, cuando esos pensamientos llegan, nosotros decidimos si lo alimentamos o lo expulsamos. Nosotros sabemos si lo va a dirigir, si van dirigidos hacia lo que nosotros anhelamos, ya sea en un sueño, en un proyecto o algo que queremos alcanzar en Dios. Daniel estaba consciente cuál era su asignación y aún estando en una posición aparentemente como de esclavo, se comportaba como un príncipe. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu superior. Amén. Así es. Mira, la Biblia dice que en la boca o en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nadie, ningún ser humano, yo digo, a todas las palabras que nosotros estamos hablando, todas, lo primero que llegan al pensamiento, todas. Por más rápido que tú digas una palabra, llegó a tu pensamiento. Entonces, quiere decir que si la muerte y la vida está en el poder de mi lengua, quiere decir que lo que yo me crea es lo que yo voy a declarar. Así es. Yo no puedo declarar otra cosa. Voy a declarar lo que yo estoy creyendo. Eso es lo que yo voy a declarar, lo que yo estoy creyendo. Amén. Y fíjate que tú tocas el punto de Daniel, que Daniel oraba 3 veces. Ahora, la dirección de Daniel, ¿a dónde estaba? Porque es otro punto. La Biblia enseña que él oraba con dirección a Jerusalén. Y Jerusalén, la tierra de Dios. Amén. Donde Dios estaba, donde a él se le preparó un templo para que él morase allí. A veces nosotros tenemos oraciones que no van dirigidas a Dios. ¿Hacia dónde están dirigidos esos pensamientos, esas oraciones? Cuando nosotros hablamos de mente elevada, recuerda que cuando Adán fue creado en un estado superior. Cuando Adán fue creado con doble yo. La yo es una de las letras del alfabeto hebreo con el cual comienza el nombre de Yahweh. Adán fue creado con doble yo. Una era superior y otra era inferior. Cuando Adán peca, entonces se desconectó totalmente de su creador y ahora estaba caminando en lo natural. Eso fue cuando pecó. Tremendo. Cuando Jesucristo viene, Él solamente no viene para reconectarnos con el cielo o con el Padre, o a devolvernos solamente todo lo que nosotros habíamos perdido, sino que también vino a reconectar el alma caída
que por causa del pecado o de la desobediencia se desconectó. Ahora, el Señor empieza a establecer algunos principios o algunas palabras o leyes para que su pueblo vuelva a reconectarse nuevamente con Él a través de un sacrificio. Pero si yo no creo en mi pensamiento que ese sacrificio me puede conectar con Dios, yo nunca lo voy a hacer. He escuchado gente que para qué oran, para qué ayunan, para qué hacen esto, para qué hacen lo otro. Porque su estado de conciencia está en el suelo. Estoy hablando aquí estoy hablando aquí con ministro. Estoy hablando aquí para usted que me esté escuchando, usted que está viendo esta transmisión en esta hora. Usted empiece a hacer un análisis en su vida y comience a ver las cosas desde otra percepción. Conciencia elevada. Pero cuando Cristo viene, Él viene a reconectarnos. Viene a darnos lo que nosotros habíamos perdido. Y viene a darnos su mente. El apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Yo pregunto, ¿hasta qué nivel está la mente de Cristo? ¿Hasta qué nivel está posicionada? La conciencia de Jesús, ¿hasta dónde está? Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros debemos de creer lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él está haciendo todavía hoy en día. Hay palabra de Dios, palabra profética de crecimiento, de grandeza, palabra sin ánimo de inflar a nadie, palabra de personas, de grandes ministros que en un futuro van a ser, pero si no tienen su mente elevada y empiezan a trabajar en pos de eso, nunca van a alcanzar esos niveles. Imposible. Mira qué pasa. Dios me da una palabra poderosa, pero mi mente es una mente muy pequeña y la mente son golpeadas por situaciones, por eventos de la vida, claro, sea por crítica, sea por tropiezo, sea por muchísimas cosas. La mente deja de creer en cosas. Dios trae la palabra poderosa, Dios trae la palabra profética. Dios me dice yo voy a ser cantante, Dios me dice voy a ser predicador, voy a ser maestro, voy a ser apóstol. Me dice muchísimas cosas grandes. Te voy a usar grandemente, pero entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que mi pensamiento está bloqueando la palabra poderosa de Dios. Así es. Y si mi pensamiento no está al nivel y a la altura de lo que Dios me está diciendo, entonces no voy a poder recibir. Hay un bloqueo, hay una pared que no es que se meta en mi pensamiento esa palabra. Gloria a Dios. Porque solamente la estoy escuchando, pero no está penetrando dentro. Y toda transformación comienza cuando la palabra empieza a encarnarse en el ser humano. Si no se encarna, no hay palabra, no hay crecimiento. No hay explosión. Tiene que encarnarse. Y esa palabra que Dios trae sobre mi vida, sobre tu vida, tiene que encarnarse en mí para que pueda haber una explosión. Lo que Dios trae sobre mi vida, la palabra que trae, si mi pensamiento no están alineado a lo que Él me está diciendo, entonces hay un bloqueo. Y van a pasar años y años esperando el crecimiento y no lo vamos a tener. Porque hay un bloqueo. Estoy bloqueado totalmente. Y si hay bloqueo, no hay crecimiento. Cuando algo se bloquea, se queda en un estado suspenso, en un estado suspensivo. Ni sube ni baja, ni prende ni apaga. Hay que desbloquearlo. Eso sucede con el sistema de la parte anímica de nosotros. Si nosotros estamos bloqueados, ni subimos ni bajamos. Estamos suspendidos en un estado donde Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Él quiere que nosotros crezcamos. Amén. Amén. Es así como tú estás diciendo, mientras tú hablabas, el Espíritu Santo ministraba esta palabra a mi vida, cuando tú hablabas del bloqueo y de la parte anímica. Nosotros somos seres emocionales, somos seres
que fuimos creados, y hay momentos donde nosotros quisiéramos maldecir las emociones que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que queremos tomarla como excusa de que nos sirven de obstáculo o no. Y yo quiero añadir esta parte, y realmente cuando nosotros no nos gobernamos, no tenemos la capacidad de gobernarnos nosotros mismos, dejamos que nuestras emociones bloqueen el propósito de Dios, así como usted estaba estableciendo. Y es el momento donde nosotros comencemos a identificar de qué estamos hechos. No vamos a evadir nuestra realidad de que somos seres que sentimos ira, nos alegramos, nos entristecemos, porque son emociones que fueron puestas por Dios. Incluso Dios trata con nosotros, y vemos que todos los profetas, hombres de Dios, estaban en la Biblia, y todos estos hombres se mostraron con emociones. Hasta el mismo Jesús se alegró, se reía con sus discípulos, también se entristeció, sintió estrés, se sintió angustiado, dice la palabra del Señor, se sintió triste. Entonces vemos que este tipo de emociones están dentro de nosotros. Ahora está cuando esas emociones no gobiernan, se convierten en un enemigo dentro de nosotros mismos, que nos llevan a un despeñadero, que nos llevan a un precipicio, y a veces nosotros decimos, ¿y qué pasó? Y yo quiero decirle que hay momentos donde nosotros somos atacados, ni siquiera por Satanás, ni siquiera por los demonios, porque la misma tiniebla nos ve tan vulnerable entre nosotros mismos que deja que nosotros seamos arrastrados por nuestras emociones. Es ahí donde nosotros comenzamos a abrir puertas, donde comenzamos a ser confrontados por las tinieblas, porque abrimos una puerta a través de nuestras emociones. El enemigo, las tinieblas, no tiene legalidad en nuestra vida si nosotros no abrimos las puertas. ¿Y a través de qué nosotros abrimos las puertas? A través de nuestras decisiones. ¿Y cómo nosotros tomamos decisiones? A través de nuestras emociones. Pero hablamos del pensamiento, y es que nuestros pensamientos son alimentados por nuestras emociones. ¿Por qué yo siento ira? Vamos a analizar cuando yo siento ira, ¿por qué siento ira? Estoy analizando, estoy alimentando un pensamiento que me dijo, mira, te golpeó, o mira, te robó algo que tú duraste mucho para ahorrar. Se comienzan a alimentar a pensamientos para que tú tomes una decisión, y tú almacenes ese pensamiento para que tú hagas una acción, para que tú actúes tocante a algo. De lo mismo cuando nosotros sentimos amor. Yo amo a esa persona, mira lo que ha hecho por ti, agradece en tal área, mira cómo te trata, tal cosa. Vemos que cada uno de nuestros pensamientos son alimentados por nuestras emociones. Y nuestros pensamientos viceversa se alimentan entre sí. Si yo estoy identificando que hay un pensamiento, por eso es que la Biblia habla, y yo creo fielmente que así como está establecido en el fruto del Espíritu, cuando usted hablaba de los frutos, esa parte de que nosotros tenemos que tener la capacidad de emitir frutos del Espíritu. Y dentro de ello está la templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Dice su palabra, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él de vosotros huirá. Amén. Hay una palabra que me encanta sobre esto, y es que cuando Jesucristo, la Biblia dice que iba caminando, dice la Biblia que él sintió hambre y vio una higuera. Cuando él ve la higuera, muy frondosa, una higuera verdecita, y dijo, wow, ahora voy a comer higo. ¿Sabe que cuando en el tiempo que Jesucristo fue a buscar higo, en ese tiempo no era tiempo de los higos normales? Habían dos estaciones que daba fruto esta higuera, y una era, por ejemplo, en el tiempo que Jesucristo fue, era en el tiempo donde esa higuera echaba unos botoncitos que se podían comer. Ese era el tiempo, no eran los tiempos de higos normales. Entonces cuando Jesucristo él va pensando que por lo menos tiene de los botoncitos que para él comer, pero no lo encuentra. Imagínate ahora. Cuando Jesucristo lo ve de lejos, dice, wow, él se asombra porque él está viendo una higuera que está verdecita. Pero cuando se acerca, entonces se da cuenta que no hay fruto allí. Te decía hace un momento que el crecimiento tiene que ver con fruto. Amén. No tiene que ver con predicación.
no tiene que ver con cantar. No, el crecimiento tiene que ver con fruto. No tiene que ver con hojas. Nada de eso. Entonces cuando Jesucristo ve todas estas hojas verdes, entonces aquí hay fruto. Cuando Él se acerca se da cuenta que no tenía nada. Lo que a nosotros nos hace creer, ¿no? Lo que decía ahorita, que porque la gente aplaude, lo que están viendo es hoja. Tremendo. Estamos verdes. Wow. No estamos maduros. No tenemos fruto, no tenemos nada. Oiga esto, no tenemos nada. Absolutamente nada tenemos. Cuando Jesucristo se acerca, se da cuenta que no hay nada. Por eso dice que nadie de ti coma fruto. Pero no es tiempo de los frutos de higo. No, eso es por si acaso, si tú piensas ya que nadie come y se come. Conciencia elevada, todo comienza en la mente. Si usted se cree que porque usted lo aplaude, porque usted lo invita mucho, si usted se cree que por eso usted cree que usted es maduro, usted está equivocado. Y la madurez se mide cuando usted anda por el fruto del Espíritu, no por las muchas hojas que la gente vea. Al final, las hojas se caen. Lo que se caen, se secan, se queman. Cuando el fruto está maduro, se cae, pero lo consume. Es por eso que nosotros debemos de comprender que cuando nosotros tenemos buenos frutos, lo que se va a ver no son hojas. Por más hojas que nosotros tengamos, no son las hojas. Fíjate que cuando hay un gran predicador, dices, wow, qué predicador, tú lo ves por la televisión. Pero cuando tú lo conoces personal, tú dices, wow, pero qué humildad. La humildad tiene que ver con el fruto. Dices, wow, pero qué sencillo. Wow, pues ese hombre tiene, wow, cuánta templanza, como usted decía, cuánta fe, cuánto amor. Usted se le olvidó el mensaje que dio, porque el mensaje son hojas. Los frutos es lo que hablan de la persona que tiene la hoja. Y nosotros estamos confundiendo en este tiempo hoja por fruto. Y es por eso que no hay crecimiento. Porque estamos pensando que las hojas son los frutos. Y las hojas no son frutos. Esta enseñanza de esta tarde es para que nosotros podamos comprender, tú que me estás escuchando, que ya el fruto no es lo que se ve por fuera. El fruto es lo que no se ve. Ahora, analicemos esto. El fruto no crece por las hojas, crece por las raíces. Las raíces son las que no se ven, que sustentan el árbol y que le dan vitalidad al fruto, a las ramas, para que se puedan desarrollar. Pero lo que lo sustenta no se ve. El problema es que nosotros queremos que nos vean a nosotros, pero no quieren, pero lo que no se ve, no tenemos nada de lo que no se ve. Cuando nosotros queremos que solamente nos vean, lo que queremos que vean las hojas. Pero cuando tú ves una persona que no está detrás de los views, que no está detrás de los aplausos, que no está detrás de multitud, entonces tú puedes decir, ese está lleno de frutos, tiene buenos fundamentos, tiene buenas raíces. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona, aunque no andan detrás de que lo vean, se van a manifestar solo. Su fruto hablarán por ellos. Sin embargo, las hojas hablan por nosotros. Los frutos, la gente habla de nosotros. Y eso es interesantísimo lo que nosotros estamos viendo aquí, en lo que es Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo cuando ve todas estas hojas. Él se acercó porque tenía muchas hojas, fue por eso. Él no vio fruto, él no vio higo, él no vio de los botones, él creía que tenía. Se acercó por la hoja. La gente a veces se acerca a nosotros por las hojas, no por los frutos.
pero al pasar el tiempo se dan cuenta que no hay fruto, entonces terminan abandonándolo, porque todas esas hojas se secaron. Y no podemos permitir que las hojas se sequen. Tenemos que permitir que el fruto se manifieste solo. Amén. Amén, así es. Nosotros estamos en una postura que a veces nos preocupamos más por tener hojas. Amén. Porque es que las hojas son más llamativas, las hojas llaman más la atención. Sí es. Y haciendo esta alegoría o esta metáfora, nosotros podríamos decir, las hojas son esos dones y que son buenos. Siempre voy a recalcar esta parte porque soy parte de aquellos que dicen que estas señales seguirán a los que creen. La iglesia tiene que caminar con señales, tiene que caminar con prodigios, con maravillas, manifestando milagros, la ciencia, el don de fe, la profecía, la lengua, interpretación de lengua. Todos esos dones todavía están activos en el aquí y el ahora. Pero vemos también en la palabra del Señor que dice que muchas personas con dones se presentarán delante del Señor y le van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Y otros van a decir, pero en tu nombre dimos esto, ayudamos a los pobres, Esas son obras. Y vemos que el Señor le dice, apártense de mí, yo nunca lo conocí. Quiere decir que los dones hablan de la manifestación de Dios en el hombre, pero mis frutos hablan de quién es Dios para mí. Si yo no honro a Dios en mi vida, yo puedo tener dones, pero no puedo tener fruto. Ahora, tú puedes tener fruto y tener dones, pero no es lo mismo, gloria al Señor. Hay muchas personas que han caído en este error. Incluso cuando el público ha caído en el error de hacer ovaciones, de hacer aplausos a la gente por conforme Dios la use. Hay vasos, no se pierda con eso, porque hay vasos que son de honra y vasos de deshonra. Así es. Y esto es un peligro tremendo. Sabes que hay un árbol que es muy peculiar y que tuve la oportunidad de verlo en el campo, y es el árbol de ciruela. Por lo menos aquí en esta parte caliente de Latinoamérica, aquí en República Dominicana, este árbol es bien extraño porque él se llena de muchas hojas, pero cuando llega el momento de dar fruto, se seca, se pierde todas las hojas, y ya el que conoce, el que sabe que ya es el tiempo de dar frutos. Y todas las hojas, y cuando yo llegué en 2 temporadas. Y quería mucha la mata, como la viste seca. Veo la mata primero yo la vi con muchas hojas y digo, wow, cuántas hojas, y una sombra extraordinaria porque era súper grande, estaba en el patio de la casa, gigantesco. Y cuando voy en la siguiente temporada, veo el árbol seco y yo digo, wow, se enfermó la mata, ¿qué fue lo que le pasó? Tan linda que estaba. Y me dijeron, no, ahora es que ella va a dar fruto. Y me buscaron porque ya estaba saliendo una de las ciruelas y es un fruto muy, muy bueno. Y yo digo, wow, mira, yo pensando ahora, hablando de eso también, yo digo, mira qué paradójico. Hay momentos que cuando la gente dice, no, ya esta persona no le queda nada de Dios, y tuviste una temporada, porque hay gente que Dios le permite tener temporadas, distintas temporadas. Al hombre Dios le permite tener distintas temporadas. Y hay momentos donde nosotros estamos muy fructíferos, donde todo el mundo te mira, donde todo el mundo aplaude, pero llega el momento donde Dios permite que todo eso se caiga delante de la vista de los hombres, y es ahí donde tú comienzas a aprender de las lecciones de la vida y comienzas a dar el fruto. Mucha gente aplaudieron a Jesús. Hosanna, Rey que vive. Lanzaron sus mantos, lanzaron palmeras, pero Jesús estaba manifestando obras, milagros y todo eso. Pero cuando llegó la temporada del fruto de Jesús, ¿qué estaban diciendo? Crucifíquenlo, mátenlo, queremos a Barrabás. Y es ahí donde Jesús está manifestando realmente el fruto. Pero la gente no pudo discernir porque estaban más interesados en obras. Esperaban el rey, alguien que saliera delante de ellos. Pero Jesús sabía cuál era la esencia. La gente estaba preocupada de seguir a Jesús porque Jesús tenía fama. Y bien, vemos a un Jesús que le dice, no, aquí mi asignación es esta. Y concluye, antes de ir a la cruz, lavándole los pies a sus discípulos. Vemos las obras y vemos los frutos de Jesús y cuán
los distintos escenarios cuando Jesús manifestaba esos frutos. Es algo realmente tremendo. Fíjate que tú hablabas de que mucha gente con muchos dones se presentarán delante de Jesús. Sí. En tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Sin embargo, Yo no lo conozco. sin embargo, Jesucristo, me imagino Jesucristo. Sí, eso fue mi nombre. Pero el fruto del Espíritu, Bueno, mi nombre es una cosa y el Espíritu es otra. es otra. Eso fue mi nombre. Y en mi nombre es verdad que iban a echar fuera demonios. Es verdad que él lo dijo. En mi nombre hollarán serpientes, escorpiones. En mi nombre beberán cosas mortíferas y dolerán daño. En mi nombre echarán fuera el diablo, los demonios. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Pero el fruto del Espíritu no lo veo. Y la Biblia enseña que por el Espíritu fue Jesucristo llevado al desierto. Por el Espíritu Jesucristo murió. Por el Espíritu fue levantado. El Espíritu es el eje. El Espíritu es todo. Y donde solamente hay nombre y no hay Espíritu, Wow, hay muerte. así es. Porque el nombre de Cristo trae una manifestación. Pero el fruto del Espíritu, la vida del Espíritu, trae vida al que tiene la manifestación. Entonces, fíjate, cuando viene Juan, estamos hablando de una conciencia elevada. Así Todo es. comienza en la mente. Cuando Juan el Bautista llega, claramente cuando él está bautizando, se le presentan algunas personas fariseos y le dicen: ¿eres tú el Cristo? Operamos No ahora. lo soy. También le dicen: Juan, pero Jesucristo, el que tú dijiste que venía, ese bautiza más que tú. Juan le dijo: es el reino. Es necesario que yo mengue para que él pueda crecer. Aquí hay dos manifestaciones: la manifestación de la carne y la del Espíritu. Es necesario que la carne muera, que la carne mengue para que pueda crecer el Espíritu. Lo que menos nosotros queremos que muera la carne, eso es lo que menos queremos que muera. Pero lo que trae vida, crecimiento, es el Espíritu. Fíjate ahora. El apóstol Juan le dice a su amigo Gallo en la tercera carta de Juan: yo deseo que tú prosperes en todo, pero como prospera tu alma. Cuando él le dice: quiero que prospere en todo, pero como prospera tu alma. Y aquí entra lo que nosotros estamos hablando: la conciencia, elevación de conciencia, conciencia elevada. Todo comienza en la mente. Lo que Juan le está diciendo claramente: tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si tu alma no prospera, no hay crecimiento. El alma no se ve, porque hay que empezar a crecer por dentro. Hay que empezar a crecer por dentro. Cuando nosotros empezamos a crecer por dentro, a echar raíces por dentro, a tener buenos fundamentos por dentro, entonces nuestra mente es renovada. Amén. Nuestra conciencia empieza a crecer, empieza a aumentarse. Deseo que prospere en todo, pero como prospera tu alma. Lo primero que tiene que crecer en la vida de un ser humano es su alma. Y para que el alma crezca, recuerda que estamos hablando elevación del alma, mente elevada, conciencia elevada. Eso tiene que ver todo con conexión. Y si su alma no crece, si su alma no es un alma elevada, usted no puede crecer en esta tierra. Usted no puede desarrollarse. Usted no puede alcanzar los niveles que Dios quiere. Lo primero es cómo prospera tu alma. Lo que nosotros menos queremos hacer es que prospere nuestra alma. Ahora, ¿cómo prospera el alma? Queremos que prospere todo, pero menos el alma. Wow, tremendo, así es. Todo. Que crezca el ministerio, eso está bien. Crecer en los negocios, eso está bien. De hecho, cuando el apóstol Juan le habla a Gallo, a su amigo,
esta palabra radica también en negocio. Él está diciendo, yo quiero que tú prosperes en negocio. En todo. Cuando es en todo, está hablando de negocio, de economía, está hablando de todo, está hablando. Pero como prospera tu alma. Así es. Ahora, y tú dirás, pero ¿por qué la persona que no crees, que no son cristianos, tienen tantas cosas? Porque ellos tienen una percepción diferente. Amén. Ellos creen que su percepción es diferente. Por eso es que esta percepción no radica solamente en que usted es cristiano o no es cristiano. Eso tiene que ver con lo que usted quiere, con lo que usted piensa, con lo que usted cree. Esto tiene que ver con niveles de conciencia elevados. Esto tiene que ver con un crecimiento por dentro. Si usted cree que usted va a crecer, va a crecer. Yo deseo que tú prosperes en todo, pero como prospera tu alma, si tu alma no prospera en este plano, no puede crecer en ninguno. Es imposible que crezca. Una conciencia elevada tiene que ver con madurez. Así es. No es creerse que está por encima de un avión y andar en la nube. No. Eso tiene que ver con madurez. Saber manejarse. Saber actuar. Hablar, hacer en el momento preciso que lo amerita. Eso es una persona madura. Conciencia elevada. Y cuando nosotros vemos esta parte aquí que nosotros leemos, estos discípulos, profetas, hijos de los profetas, le dicen, Padre mío, nosotros estamos analizando, estamos viendo que el lugar que nosotros estamos es estrecho. Número uno, ellos vieron aquí, ellos sabían aquí ya que necesitan ampliarse. Ellos sabían ya que necesitan un lugar más amplio porque ya se encontraban estrechos, ya no podían abrir sus alas porque el lugar era muy estrecho. Ahora, el lugar era estrecho, pero el problema no era el lugar, el problema era aquí. ¿Por qué aquí? Por lo que vamos a explicar ahora. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Número uno, estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Tomemos cada uno una viga. ¿Sabe qué acontece? Cada uno cortó la viga de acuerdo al pensamiento que tenía. Esta viga representa el pensamiento y el alma del ser humano. Esta viga representa lo que tú estás creyendo en Dios. Aquel que tenía una mentalidad estrecha cortó una viga pequeña. Aquel que tenía una mentalidad grande entonces cortó una de las mayores vigas, porque él decía en su pensamiento, así como yo corto esta viga, así mismo va a ser mi crecimiento. Hay gente que no están creciendo porque todavía su viga es muy pequeña. Y dependiendo la viga que tú cortes, de ese tamaño va a ser el ministerio. De ese tamaño va a ser lo que Dios ponga en tu vida. De ese tamaño van a ser los milagros. De ese tamaño va a ser la explosión en tu vida. Dependiendo de la viga que tú cortes, así mismo va a suceder en tu vida. Porque es imposible que yo crezca cortando una viga pequeña. Número uno, dijeron, ¿qué ellos dijeron? El espacio es pequeño. Y si es pequeño, entonces debe de cortar una viga grande. Si la corta pequeña es porque tu mentalidad todavía es pequeña. Y esta viga representa tu nivel de conciencia, representa tu alma. En el nivel que tú cortes esta viga, en esos niveles tú crees que tú vas a crecer.
¿Cuáles son estas vigas? Que cuando tú vayas a hacer una actividad, tú hagas una actividad en el nombre poderoso del Señor, una actividad como va. Que cuando tú vayas a predicar, tú prepares el mejor mensaje porque tú vas a predicarle a los santos de Dios. Que cuando tú vayas a un estudio, tú prepares el mejor estudio porque tú vas a edificar una iglesia. Que cuando tú eres por una persona, esa persona pueda creer y tú puedas tener en tu conciencia la verdadera fe para que esa persona pueda recibir el milagro. Esta viga tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos para Dios. Esta viga tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Esta viga tiene que ver con el estado de conciencia que yo tengo para alcanzar los niveles que Dios dice que voy a alcanzar. Si la viga es pequeña, también tu futuro será pequeño. Por eso ellos dicen, Señor, el lugar es estrecho. Y si tú traes una viga también pequeña, ¿de qué tamaño va a ser el lugar? ¿No va a ser estrecho también? Gloria a Jesús. Pero que Dios me dijo que haga una actividad y que le dijo que fulano haga una actividad, pero la actividad no la hizo como, faltó como algo. Entonces cuando te toca así la hace igual como la hizo fulano. Entonces tu viga es de igual manera. Está cortando la viga pequeña. Así es. Porque una estructura tiene diferentes tamaños de viga. Lo que la cortaron, la grande, eso es mi crecimiento es grande. Mi percepción es una percepción de grandeza. Gloria a Dios. Mi percepción es una percepción de gloria. Mi percepción es una percepción de poder. Mi percepción es lo que Dios dijo que yo voy a hacer. Y si Dios dice que yo voy a hacer eso, yo lo voy a hacer. No importa que el diablo diga que no, no importa que los demonios digan que no, no importa los sueños, los entornos, no importa lo que la gente diga, no importa que la gente diga que tú no eres nadie, que tú no. Lo que importa es lo que Dios dijo de ti, lo que tú puedas creer y alcanzar en este plano. Porque cuando tú empiezas a alcanzar en este plano lo que Dios dice que tú eres, entonces tú vas a alcanzar todos los niveles que Dios dice. No importa lo que tus ojos puedan ver, no, eso no importa, eso no radica ahí. Lo que radica es lo que tú vas a recibir, es lo que tú creíste de Dios. Amén. Así es. No lo que la gente dice, no lo que tú estás viendo, porque nosotros estamos viendo pocas cosas, pero eso es lo natural, pero en lo espiritual, ¿qué cosa estoy viendo? Gloria a Dios. De hecho, cuando yo estoy viendo en lo natural que ahí hay una puerta y yo digo que en lo espiritual Dios ya me mostró que esa puerta hay que romperla, ya yo no estoy viendo este paso que quizás tiene 30 metros, estoy viendo algo que tiene 100 metros. Bendito Dios. Por eso es que las cosas en Dios van creciendo de acuerdo a lo que tú estás estableciendo. Gloria a Jesús. Yo no puedo ver las cosas limitadas por lo que mis ojos están viendo porque me están engañando. Tengo que verla de acuerdo a lo que Dios me está diciendo, que si tengo que romper esa puerta, se va a romper. En nombre de Jesús. Tú has escuchado gente que dicen, no, porque yo soy grande. Y les he contado humildad, y eso está bien. Pero llegan a la iglesia tarde. Nunca están para los servicios. Alaba. Pero ellos dicen que son grandes. Y si usted dice que es grande y llega tarde a la iglesia, nunca está en el servicio, usted está caminando como un enano. Entonces usted es un fenómeno. Tenemos que renovar la mente, tenemos que crecer aquí. Todo comienza aquí. Si yo me creo que yo no de palabra, que si yo me creo que lo soy, eso me va a impulsar a mí a hacer lo que yo soy. Amén. A su nombre. Gloria. Y eso es lo que me va a llevar a mí. Amén. Así es, wow, tremendo. Yo me regocijo en esta palabra. Usted no sabe lo que yo me gozo escuchando a este hombre de Dios hablando de que nosotros elevemos nuestra mente y comencemos a caminar en un espíritu superior. El tiempo se nos ha agotado, pero de todas maneras yo quiero que usted concluya con un consejo y con una oración breve para la audiencia, porque realmente necesitamos, así como usted dijo esta palabra, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento de día en día, porque eso es lo que establece la palabra de Dios. Amén. Amén. Mira, Jesucristo dijo en el tiempo que él iba a ser crucificado, Sí. cuando él fue ahora al monte con sus discípulos, la Biblia dice que él dice, espérame aquí, y dice la Biblia que él se fue como a un tiro de piedra, y dice, espérame aquí,
cuando Jesucristo va y vuelve, entonces lo encuentra durmiendo. Él le dice, ¿no pueden velar conmigo una hora? Una hora. Fíjate. Y en una él dice, orad y velad Para que no caigan en tentación. Orad y velad, son dos palabras muy distintas. Nosotros estamos invirtiendo la palabra. Él dijo, no pueden velar conmigo una sola hora. Él no está diciendo, no pueden orar. La gente dice, pero tú no puedes orar ni una hora. No, ore hasta que usted se muera. Porque él nunca dijo, no pueden orar conmigo hasta que sea una hora. No, eso no fue velar. Velar y orar son dos cosas distintas. Para usted orar, ore sin límite. Y de la única forma que nosotros podemos entrar en contacto con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre es cuando nosotros oramos. Amén. Así y es. cuando nosotros oramos y somos obedientes, ahí vas a ver el crecimiento de nuestra vida. Amén. Así que yo le exhorto a usted que me está viendo, si usted quiere ver niveles de su vida, crecer espiritualmente hablando, dedíquele tiempo a la oración, pase tiempo con el Espíritu Santo, pase tiempo con la lectura. ¿Usted cree que Jesucristo se le revele? Jesucristo es la palabra. Amén. Pase tiempo leyendo y pase tiempo orando. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey de gloria. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Dios todopoderoso, Rey eterno. Padre, mira aquellos que nos están viendo, mira aquellos, Rey de gloria, Dios, que están recibiendo esta poderosa palabra, Señor. Oro en esta hora, Señor eterno Dios, que aquellos que me están viendo, que aquellos que me están escuchando, Rey de gloria, Padre, que su nivel de conciencia empiece a crecer, Padre amado. Oro para que sean transformados, Padre amado. Oro para que toda mentalidad, Padre eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, mentalidad enana, mentalidad, Padre eterno, bloqueada, Rey de gloria, que tú la desbloquees, Rey eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado. Oro para que tú, Rey de gloria, traiga un toque, Rey de gloria, de fe, traiga un toque, Rey de gloria, en su vida, Señor eterno Dios. Oro por transformación, Padre amado. Oro para que tú cambies su percepción, Rey eterno Dios. Oro para que desde ahora, Señor eterno Dios, yo lo declaro, Padre amado, y profetizo sobre tu vida, que tú no vas a ser la misma mujer, tú no vas a ser el mismo hombre, vas a crecer, vas a alcanzar lo que Dios dice, no lo que el diablo dijo, no lo que dijo el hermano, no lo que dicen los demonios, no lo que dice el sueño. Lo que Dios dice es que tú lo vas a alcanzar. Estoy viendo gente que están siendo sacudidas, así que prepárate, mujer, prepárate, ministro, porque en los próximos días, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, algo diferente se va a manifestar en tu vida. La gente va a tener que verlo, el fruto vas a llegar, se van las hojas y se mete el fruto del Espíritu Santo en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, un sacudimiento viene sobre tu vida en los próximos días. A su nombre, gloria. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya. Vas a orar por los enfermos, pondrás tu mano y el Señor los sanará. Vas a orar en el nombre poderoso de Jesús y milagros. Va a profetizar. Estoy hablando contigo. Vas a profetizar y se va a cumplir la profecía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. El Señor pone un sello. Hay una mujer Gloria a Jesús. ahora que me está viendo, y el Señor te dice, y te lo voy a repetir: sigue buscándome, entra más en lo profundo, entra más en lo profundo. Oh, gloria a Dios. Entra más en lo profundo, que te me voy a revelar. Estoy hablando con una mujer. Aleluya. Entra más en lo profundo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú vas a ver esta palabra, tú vas a ver esta transmisión, mujer. Gloria a Dios. Esta palabra es para ti, esta palabra es tuya.
Y esta palabra yo declaro que es una palabra actualizada, que si en un año la ven a usar, va a ser una palabra actualizada en el tiempo actual. Va a ser una palabra fresquecita, la vas a recibir fresca en tu vida, en tu espíritu. No va a ser una palabra que ya pasó, no. Se va a renovar, se va a actualizar esta palabra y la vas a recibir como que si fue en ese mismo instante que se declaró sobre tu vida. Porque transformación viene, porque transformación viene sobre tu casa, transformación viene para el ministerio, transformación viene para tu hogar, transformación viene para tu familia, transformación viene para tu matrimonio, transformación viene para tu iglesia. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Su hermano Israel Gómez pasó por aquí, amén. Dios le bendiga mucho. Santo es el Señor. Amén. Amén y amén. Poderoso, poderoso, gloria al Señor. Israel, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Recuerden que esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros siempre será un sumo gozo ser de bendición para sus vidas. Le invitamos a que comparte esta palabra, si ha sido de edificación, que le dé me gusta. Y estuvimos aquí para ministrar lo que el reino depositó en nuestros corazones. Recuerde que esto fue La Zona Sobrenatural y estuvo contigo su hermana y amiga Madeline Ortiz. Esto será hasta una próxima. Dios te bendiga y Dios te guarde.